En un tiempo de oscuridad, en una tierra gobernada por el miedo, el pueblo de Israel había olvidado las promesas de su Dios. Durante 20 largos años, el silencio de la esperanza fue ahogado por el estruendo de 900 carros de hierro. Un rey tirano, Jabín de Canaán, oprimía a los israelitas sin piedad. Su general, Sísara, era un hombre cruel cuyo nombre se susurraba con terror en cada hogar. Parecía que toda luz se había extinguido. Pero en el corazón de la tierra, bajo la sombra de una palmera, Dios había encendido una llama, una voz que no pertenecía a un rey ni a un guerrero, sino a una mujer, una profetisa, una jueza. Su nombre era Débora. Esta no es la historia de un ejército poderoso. Es la historia de cómo la fe de una mujer pudo mover una nación y demostrar que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz de Dios puede brillar con más fuerza. Quédense con nosotros y descubran la increíble historia de Débora, la madre de Israel. Antes de continuar, dale un me gusta si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras bíblicas y no olvides compartir este video con tus amigos o con alguien que necesite aprender de la palabra de Dios. Habían pasado 20 años. 20 años son una vida entera para un niño y una pesada carga para un anciano. Para el pueblo de Israel fueron 20 años de cielos grises, de hombros encorvados y de oraciones susurradas en la oscuridad. El rey Jabín de Canaán, un hombre cuyo corazón era tan duro como el hierro de sus carros, gobernaba desde su fortaleza en Azor. Su poder no estaba en su sabiduría, sino en la fuerza bruta de su ejército, comandado por el temido general Sísara. 900 carros de hierro. No eran simples vehículos, eran máquinas de guerra, el terror de la época. Su sonido era como un trueno rodando por los valles, un recordatorio constante de quién tenía el control. Los israelitas ya no usaban los caminos principales, por temor a las patrullas cananeas. El comercio se había detenido. Las risas en las aldeas se habían apagado. La vida se había reducido a la supervivencia, a evitar la mirada cruel de los soldados de Sísara y a pagar los pesados tributos que el rey Jabín exigía. El pueblo clamaba a Dios, pero sentían que sus voces se perdían en el viento. Habían desobedecido a Dios, habían adorado a otros ídolos, y ahora cosechaban el amargo fruto de su elección. El silencio de Dios se sentía tan pesado como la opresión de Jabín. Pero en medio de esta desesperanza existía un lugar de paz, un punto de luz en la vasta oscuridad. No era un palacio, ni un templo, ni una fortaleza. Era simplemente una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y debajo de esa palmera se sentaba Débora. No era una reina ni una generala, era una esposa, la mujer de Lapidot. Pero también era algo más, era una profetisa, la voz de Dios en un tiempo de silencio. La gente viajaba desde los rincones más lejanos de Israel para buscar su consejo. Le traían sus disputas, sus problemas familiares, sus miedos más profundos. Un granjero cuya cosecha había sido robada, una madre preocupada por su hijo enfermo, dos hermanos que no lograban ponerse de acuerdo sobre una herencia. Débora escuchaba con una paciencia infinita. Sus ojos oscuros y sabios parecían ver no solo el problema, sino el corazón de la persona que lo presentaba. Y cuando hablaba, su voz era tranquila pero firme, llena de una autoridad que no provenía de ella misma, sino de Dios. Sus juicios eran justos, sus palabras traían consuelo y, sobre todo, recordaban al pueblo que Dios no los había abandonado por completo. Era la jueza de Israel, una madre para una nación huérfana. Un día, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja, Débora se quedó quieta. Las voces a su alrededor se desvanecieron. El murmullo del viento se convirtió en una voz clara en su espíritu. No era un sonido audible, sino una certeza, una orden divina que ardía en su corazón. Dios le estaba hablando. Le estaba mostrando el final de esos 20 años de sufrimiento. Le estaba dando un plan. Un nombre resonó en su mente. Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí que vivía en la ciudad de Cedes. Él sería el instrumento, la mano que empuñaría la espada, pero la voz, la estrategia y la promesa vendrían de Dios a través de ella. Un escalofrío recorrió a Débora, no de miedo, sino de un propósito sagrado. La espera había terminado. Era el momento de actuar.
Con una nueva determinación en su mirada se levantó. El tiempo de juzgar disputas bajo una palmera había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de liberar a una nación. Débora era conocida por su sabiduría y justicia. ¿Por qué creen que es importante tener líderes que escuchen a la gente y tomen decisiones justas? El pueblo de Israel se sentía asustado y sin esperanza. ¿Qué cosas podemos hacer cuando nos sentimos así para recordar que no estamos solos? La palabra de Dios era como un fuego en el corazón de Débora y no podía ser contenida. Inmediatamente llamó a uno de sus más fieles y veloces sirvientes. Le dio instrucciones precisas, una ruta hacia el norte, hacia la ciudad de Cedes, en el territorio de la tribu de Neftalí. El destino del mensajero no era un rey ni un príncipe, sino un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam. El mensaje era simple y directo. La jueza de Israel te convoca a su palmera. El hombre partió sin demora, comprendiendo el peso de la orden que llevaba. Cada paso que daba era un paso hacia el fin de la opresión, aunque él aún no lo sabía. Viajó día y noche, evitando las patrullas cananeas, moviéndose como una sombra por la tierra que una vez fue libre. En Cedes vivía Barak. No era un general esperando una guerra en un cuartel lujoso. Era un hombre de su pueblo, un líder respetado, un guerrero cuyo corazón ardía con la humillación de su gente. Cada día veía el miedo en los ojos de sus vecinos. Cada día escuchaba historias de la arrogancia de Sísara y sus tropas. Sentía la impotencia como un nudo en el estómago. Había luchado en escaramuzas. Conocía el manejo de la espada y el escudo, pero ¿qué podía hacer un puñado de hombres a pie contra 900 carros de hierro? La pregunta lo atormentaba en las largas noches. Era un león enjaulado, un guerrero sin una guerra que pudiera ganar. Por eso, cuando el exhausto mensajero de Débora llegó a su puerta y pronunció la convocatoria, Barak sintió una mezcla de sorpresa, escepticismo y una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La profetisa de Efraín, ¿por qué lo llamaba a él? Sin dudarlo, dejó sus herramientas, se ciñó la espada, se despidió de su familia y emprendió el largo viaje hacia el sur. El viaje de Barak fue uno de reflexión y oración. Cuando finalmente llegó y vio la palmera y a la mujer que juzgaba debajo de ella, sintió una paz que no esperaba. No había guardias ni estandartes, solo una mujer cuya autoridad no necesitaba adornos. Se acercó e inclinó la cabeza. «Soy Barak, hijo de Abinoam. ¿Me has llamado?» Débora lo miró y en sus ojos oscuros, Barak no vio a una simple mujer, sino a la mismísima voz de Dios. Ella se puso de pie, y con una voz que era a la vez calma y poderosa como un trueno distante, le entregó el mensaje divino. «Barak», dijo ella, «esto es lo que ordena el Señor, el Dios de Israel. Ve, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y llévalos al monte Tabor. Yo, el Señor, atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con todos sus carros y sus tropas hacia el arroyo de Sisón, y allí, en ese lugar, te lo entregaré en tus manos». Las palabras resonaron en el aire. 10,000 hombres, contra 900 carros de hierro. Era una misión suicida. Todo su entrenamiento militar, toda su experiencia le gritaba que era imposible. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de su corazón. Miró a Débora buscando una grieta en su confianza, una señal de duda, pero no encontró ninguna. Ella era el ancla, la certeza. Y en ese momento de pánico, Barak supo que no podía hacer esto solo. No sin la presencia visible de Dios. Y para él, la presencia visible de Dios estaba en aquella mujer. Con voz temblorosa pero firme, le impuso su condición. «Si tú vas conmigo, yo iré», dijo señalándola. «Pero si tú no vas conmigo, no iré». El silencio se extendió por un momento. La condición de Barak no era una falta de fe en Dios, sino una necesidad humana de aferrarse a la prueba tangible de su promesa. Débora entendió esto, asintió con la cabeza, su decisión ya tomada. «Muy bien», respondió ella, su voz recuperando toda su firmeza. «Ciertamente iré contigo, pero debo advertirte algo. Por el camino que has elegido, el honor de la victoria no será tuyo, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Barak escuchó la profecía, sin entender del todo su significado, pero no importaba. Débora iría con él. La presencia de Dios marcharía a su lado. Eso era todo lo que necesitaba saber. Juntos, bajo la palmera que había sido un símbolo de justicia, ahora sellaban un pacto para la liberación de todo Israel. El primer paso había sido dado.
El pacto estaba sellado. La palabra de Dios había sido entregada y aceptada. Barak ya no era el hombre dubitativo que había llegado a la palmera de Débora. Ahora era el brazo ejecutor de un plan divino. Mientras él viajaba a toda prisa hacia su hogar en Cedes de Neftalí, la noticia de lo que estaba por suceder comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por las colinas de Efraín. La gente susurraba en los mercados y en los pozos de agua: «La profetisa se ha levantado. El tiempo de nuestra liberación está cerca». La esperanza, una emoción casi olvidada, comenzó a florecer en los corazones oprimidos. Ya no era solo el sueño de unos pocos, sino una posibilidad tangible que se sentía en el aire. La sola presencia de Débora, su calma inquebrantable, era el testimonio de que Dios finalmente había escuchado su clamor. Al llegar a su tierra, Barak actuó con la velocidad de un rayo. Su voz, ahora llena de la autoridad que Débora le había conferido, resonó en las asambleas de los ancianos. Les transmitió la orden de Dios y la promesa de victoria. Habló del monte Tabor, del arroyo de Sisón y de la promesa de que Sísara sería entregado. Luego envió jinetes y corredores por todos los caminos y senderos de Neftalí y Zabulón. El sonido del shofar, el antiguo cuerno de carnero, se escuchó de colina en colina, un llamado que no era solo a las armas, sino a la fe. Era una invitación a sacudirse el yugo de 20 años de esclavitud. La reacción inicial fue de temor. Enfrentarse al ejército de Sísara, a sus carros de hierro, parecía una locura. Pero entonces los mensajeros pronunciaban las palabras mágicas: «Débora, la profetisa, marchará con nosotros». El nombre de Débora fue la chispa que encendió la llama. Si la mujer que hablaba con Dios creía que era posible, entonces ellos también lo creerían. El miedo no desapareció, pero fue superado por una oleada de coraje y unidad. De las aldeas y granjas, los hombres respondieron al llamado. Dejaron a sus familias con un beso y una promesa. Tomaron las armas que tenían a mano y comenzaron a marchar. Eran granjeros, pastores, artesanos. Sus manos estaban acostumbradas a la herramienta, no a la espada. No tenían armaduras de hierro ni cascos pulidos. Eran un ejército de fe, un río de gente que fluía desde todas las direcciones hacia un único punto de encuentro: la montaña sagrada del Tabor. Su marcha era el sonido de la libertad despertando. En las laderas del monte Tabor se reunió un ejército de 10,000 almas. El aire vibraba con una energía nerviosa, la quietud tensa que precede a la tormenta. Y entonces, tal como lo había prometido, llegó ella. Débora apareció en el campamento no con la pompa de un general, sino con la serena dignidad de una madre que viene a estar con sus hijos antes de la prueba más grande de sus vidas. A su paso, las conversaciones se acallaban. Los hombres, endurecidos por el trabajo y el sufrimiento, bajaban la cabeza con reverencia. Su presencia era un bálsamo para sus nervios y una confirmación visible de la promesa de Dios. No venía a luchar con una espada, sino a fortalecer sus corazones con su fe. Era el centro espiritual de aquel ejército, el ancla que los mantenía firmes. Al amanecer, los 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón ascendieron y se apostaron en las alturas del monte Tabor. Abajo, en la vasta llanura del valle de Jezreel, el escenario estaba preparado. Barak, de pie junto a Débora, observaba el campo de batalla elegido por Dios. Ahora solo quedaba esperar a que la arrogancia de Sísara lo llevara a la trampa. Cada soldado sentía el peso del momento. El destino de Israel descansaba sobre sus hombros, y en la cima de la montaña, bajo la mirada tranquila de la profetisa y el liderazgo resuelto de su general, aguardaban la señal. La noticia de la rebelión no tardó en llegar a oídos del enemigo. Un explorador, con el pánico todavía en los ojos, llegó galopando al campamento principal de Sísara, ubicado cerca del arroyo de Sisón. Se arrodilló ante el general informándole de lo que había visto. Una multitud de israelitas, miles de ellos, acampados en la cima del monte Tabor. Dentro de su tienda, rodeado de lujos y de sus lugartenientes, Sísara escuchó el informe. Una lenta sonrisa, afilada y cruel, se dibujó en su rostro. Se echó hacia atrás y soltó una carcajada profunda y resonante, una risa llena de desprecio y arrogancia. Sus oficiales rieron con él. ¿10,000 pastores en una colina? Se burló Sísara, su voz goteando veneno. ¿Liderados por un tal Barak? ¿Creen que sus ondas y sus viejas espadas pueden hacer algo contra mí? ¡Qué necios! Han hecho exactamente lo que yo quería. Se han reunido en un solo lugar, ahorrándome el trabajo de cazarlos uno por esas malditas colinas.
Para Sísara, esto no era una amenaza, era un regalo, una oportunidad para aplastar el espíritu de Israel de una vez por todas, en una demostración de poder tan brutal que nadie volvería a atreverse a desafiar al rey Javín. Su confianza no estaba en la estrategia ni en los números, sino en el arma que lo había hecho invencible, el hierro. 900 carros de guerra, el orgullo del ejército cananeo. La orden de Sísara resonó por todo el campamento. Movilicen todos los carros. Y el campamento cananeo se transformó en una terrorífica máquina de guerra. El aire se llenó con el chirrido del metal, el martilleo de los herreros haciendo reparaciones de última hora y los relinchos de los caballos de guerra. Soldados y aurigas se movían con una eficiencia letal, cada uno cumpliendo su función. No había duda ni miedo en sus rostros, solo la fría certeza de la victoria. 900 carros de hierro fueron alineados en la llanura, el sol de la mañana arrancando destellos de sus superficies metálicas. Eran una visión de poder absoluto, un bosque de lanzas y metal diseñado para una sola cosa: arrollar y destruir todo a su paso. Sísara, vistiendo su armadura más imponente, subió a su propio carro, el más ornamentado de todos, y tomó las riendas. El ejército estaba listo. Con un grito de guerra que hizo temblar el aire, el ejército de Canaán se puso en marcha. Era un espectáculo sobrecogedor, una marea de hombres y máquinas avanzando en perfecta formación, levantando una nube de polvo que se elevaba hacia el cielo como un mal presagio. Sísara deliberadamente guió a su ejército por el lecho seco del arroyo de Cisón, posicionándose en la llanura justo al pie del monte Tabor. Era el terreno de batalla perfecto para él. Un campo abierto y plano donde sus carros podrían alcanzar la máxima velocidad y desatar todo su poder destructivo. No sabía que, al hacerlo, estaba caminando directamente hacia la trampa que Dios, a través de Débora, le había tendido. Desde las alturas del Tabor, los 10,000 hombres de Israel observaron en silencio. El rugido del ejército de Sísara subía por la ladera de la montaña como el gruñido de una bestia hambrienta. Lo que antes eran puntos distantes, ahora se convertían en legiones de soldados y, lo peor de todo, en la interminable línea de carros de hierro que se extendían por todo el valle. El sol brillaba sobre miles de cascos y puntas de lanza. El poder del enemigo era real, visible e intimidante. El valor que habían sentido en el campamento comenzó a flaquear, reemplazado por la fría realidad de su situación. Eran un rebaño de ovejas mirando a una manada de lobos. Muchos tragaron saliva, sus manos sudorosas aferrándose a sus humildes armas. Barak, de pie en el frente, sintió una punzada del mismo miedo que lo había asaltado bajo la palmera. Contempló la fuerza aparentemente invencible que tenía ante él, y luego lentamente giró la cabeza para mirar a la única persona en toda la montaña que permanecía perfectamente en calma: Débora. El tiempo pareció detenerse en la cima de la montaña. 10,000 corazones latían como un solo tambor de guerra, atrapados entre la obediencia a Dios y el terror a una muerte segura. El ejército de Sísara era una visión de aniquilación, una máquina de matar perfecta esperando en el valle. Cada segundo de espera era una tortura. La fe de Barak, encendida por la promesa, ahora se enfrentaba a la abrumadora realidad de la vista que tenía ante él. Su mirada no se apartaba de Débora. Ella era el último eslabón de su cadena de valor. Y entonces ella se volvió hacia él. Sus ojos oscuros no reflejaban miedo, sino un fuego divino. Su voz, clara y resonante, cortó el aire tenso como el filo de una espada. «¡Marcha!», exclamó Débora, su voz llena de una autoridad inquebrantable. «Porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no va el Señor mismo delante de ti?». Esas palabras fueron más que una orden, fueron la infusión de una fe sobrenatural. En ese instante, toda duda se desvaneció del corazón de Barak. El miedo fue consumido por el fuego de la promesa divina. Se volvió hacia sus hombres. Con el rostro transfigurado por el coraje, levantó su espada hacia el cielo y dejó escapar un grito de guerra tan poderoso que resonó en toda la montaña. Y como una avalancha humana, los 10,000 hombres de Israel se lanzaron ladera abajo. Corrieron, no marcharon. Corrieron cuesta abajo, una masa desordenada pero decidida, directamente hacia la línea de carros de hierro. Para cualquier estratega militar era una locura, un suicidio táctico. Pero justo cuando los cananeos se preparaban para desatar su masacre, el aliado de Israel llegó. El cielo azul brillante se ennegreció en cuestión de segundos.
Nubes de tormenta de un color morado oscuro se arremolinaron directamente sobre el valle con una velocidad sobrenatural. Un relámpago partió el cielo, seguido por un trueno tan violento que hizo temblar el suelo, y entonces cayó la lluvia. No fue una lluvia normal, fue un diluvio, un muro de agua que caía con una furia increíble. La llanura, el campo de batalla perfecto de Sísara, se convirtió en una ciénaga. El arroyo de Sison, antes un lecho seco, se desbordó con una furia repentina, convirtiéndose en un torrente embravecido. El suelo se transformó en un lodo espeso y pegajoso, y los 900 carros de hierro, el orgullo y la fuerza de Canaán, se detuvieron en seco. Sus pesadas ruedas se hundieron hasta los ejes. Los poderosos caballos de guerra, enloquecidos por la tormenta y el lodo, tiraban inútilmente cayendo, rompiéndose las patas, creando un caos de metal, madera y animales aterrorizados. La máquina de guerra más temida del mundo se había convertido en un montón de chatarra inmóvil y vulnerable. El pánico se apoderó del ejército cananeo. Estaban atrapados, desorganizados, ciegos por la lluvia y sordos por los truenos. Fue entonces cuando el ejército de Israel, ágil y a pie, se estrelló contra ellos. Sin el miedo a los carros, lucharon con la fuerza de hombres que lo habían perdido todo y ahora luchaban por recuperarlo. Se movían por el barro con más facilidad, abalanzándose sobre los confundidos soldados y aurigas cananeos. La gran victoria de Sísara se había convertido en una masacre. Viendo que todo estaba perdido, que sus hombres estaban siendo aniquilados y que su carro estaba irremediablemente atascado, el gran general Sísara fue consumido por el terror. El hombre que había aterrorizado a Israel durante 20 años demostró ser un cobarde. En un acto de desesperación, saltó de su carro, abandonando a su ejército a su suerte, y huyó. Corrió a pie, solo, a través del campo de batalla inundado, buscando un lugar donde esconderse. La victoria de Israel era total, y el poderoso general ahora era un fugitivo. ¿Sabías que el arroyo de Sison, donde ocurrió la batalla, es conocido en esa región por ser un wedi? Esto significa que durante la mayor parte del año puede ser un lecho de río seco y pedregoso, perfecto para que los carros se muevan por él. Sin embargo, durante las lluvias torrenciales, especialmente las que bajan del Monte Carmelo y el Monte Tabor, puede convertirse en un torrente violento e inundar toda la llanura en cuestión de minutos. Dios no solo envió una tormenta, sino que usó la geografía y la naturaleza exactas del lugar, que Sísara creía que era su ventaja, para convertirla en su trampa mortal. Barak y su ejército tuvieron que confiar en la extraña orden de Débora de atacar cuesta abajo. Porque es importante a veces confiar y obedecer a Dios, a nuestros padres o maestros, incluso si no entendemos completamente el plan. Dios usó algo tan simple como la lluvia y el lodo para derrotar a un ejército poderoso. ¿Pueden pensar en alguna vez que recibieron ayuda de una manera muy inesperada para resolver un problema grande o pequeño? Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. La batalla había terminado, pero para el general cananeo, la guerra por su propia vida apenas comenzaba. Sísara corría. El hombre que había viajado en un carro de guerra tirado por poderosos corceles, ahora huía a pie como el más humilde de los fugitivos. Cada jadeo era un cuchillo en sus pulmones. Su pesada y ornamentada armadura de hierro, antes su orgullo y protección, era ahora una carga insoportable que lo arrastraba hacia el lodo. El miedo, una emoción que él había disfrutado infligir en otros durante 20 años, era ahora su único compañero, un veneno helado que corría por sus venas. No miraba atrás. Sabía que el ejército de Barak estaría peinando el campo de batalla, buscando su cuerpo o su estandarte. Tenía que desaparecer. Mientras corría sin rumbo, un pensamiento claro atravesó su pánico. Había un lugar, un posible refugio. No muy lejos de allí, en la llanura de Saanaim, se encontraba el campamento de Heber el ceneo. Los ceneos eran un clan de herreros nómadas, y Heber había roto lazos con los de su tribu para establecerse en el norte, firmando un tratado de paz y alianza con el rey Jabín de Azor, el propio rey de Sísara. Para el general fugitivo, esa alianza era su única esperanza. Los ceneos eran neutrales, pero su líder era un aliado de su rey. Seguramente le ofrecerían santuario. Aferrándose a esta última esperanza, cambió de dirección y corrió con las pocas fuerzas que le quedaban hacia las tiendas oscuras que se perfilaban en la distancia.
El campamento de Heber era un oasis de paz en una tierra devastada por la guerra, y allí, fuera de la tienda de su marido, se encontraba Yael. No era una princesa ni una guerrera, era una mujer del desierto, acostumbrada al trabajo duro y a una vida de constante movimiento. Sus manos eran fuertes y capaces, y sus ojos tranquilos y observadores lo veían todo. Fue ella la primera en verlo. Una figura solitaria que tropezaba y se tambaleaba a través de la llanura. Un hombre cuya armadura destrozada brillaba débilmente bajo el cielo todavía gris. A medida que se acercaba, reconoció la insignia cananea y la desesperación en su rostro. Era Sísara, el general del rey Jabín. Sin mostrar sorpresa ni miedo, dejó su trabajo y caminó para encontrarlo. «Refugio», jadeó Sísara, cayendo casi de rodillas ante ella. «Escóndeme, el ejército de Israel me persigue». Yael lo miró. Su rostro era una máscara de hospitalidad. No había rastro de la agitación que un encuentro así debería provocar. «Entre, mi señor», dijo ella con una voz suave y tranquilizadora. «Entre en mi tienda». «No tenga miedo». Sus palabras eran como un bálsamo para el aterrorizado general. La ley sagrada de la hospitalidad era la norma más estricta en su cultura. Estaba a salvo. Con la ayuda de Yael, Sísara se quitó la pesada armadura y se arrastró dentro de la penumbra de la tienda. Una vez dentro, a salvo de las miradas indiscretas, el agotamiento se apoderó de Sísara por completo. «Agua», susurró, su garganta seca por la carrera. «Por favor, un poco de agua». Yael no le trajo agua. En un gesto de generosidad aún mayor, abrió un odre de cuero y le sirvió leche, una bebida más valiosa y nutritiva, reservada para los invitados de honor. Sísara bebió ávidamente. Cada sorbo confirmaba su creencia de que había encontrado un refugio seguro y una aliada leal. Su cuerpo y su mente finalmente comenzaron a relajarse. Viendo su estado, Yael tomó una manta pesada, probablemente una alfombra o un tejido grueso, y lo cubrió. El calor y la oscuridad lo envolvieron. El poderoso general que había comandado a miles era ahora tan indefenso como un niño. Justo antes de que el sueño lo venciera, le dio a Jael una última orden, su arrogancia resurgiendo por un momento. «Ponte a la entrada de la tienda», le dijo. «Si alguien viene y pregunta si hay un hombre aquí, di que no». «Así lo haré, mi señor», respondió Yael suavemente. Sísara cerró los ojos, seguro de su protección. Unos momentos después, el sonido de su respiración profunda y regular llenó el silencio de la tienda. El gran y temido general del rey Jabín estaba profundamente dormido, completamente vulnerable bajo el cuidado de la tranquila y observadora Yael. Dentro de la tienda, el tiempo se movía de forma diferente. El mundo exterior, con su batalla y su tormenta, se sentía lejano. Aquí dentro solo existía el silencio, la penumbra y la respiración de un tirano dormido. Yael permanecía inmóvil, observando al hombre que había oprimido a su pueblo adoptivo durante 2 décadas. Lo miraba no como un invitado, sino como lo que era, la encarnación de la crueldad, el enemigo del pueblo de Dios, un hombre cuyo poder se había construido sobre el miedo y el sufrimiento de innumerables familias. No había miedo en el corazón de Jael, no había duda. Mientras lo observaba indefenso en su sueño, las palabras de la profecía de Débora resonaban en su espíritu como si hubieran sido pronunciadas para ella en ese preciso momento. Porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. No fue un acto de odio personal ni de venganza, fue un acto de justicia, un acto de fe. Yael entendió que Dios no había traído a este hombre a su tienda por accidente. Le había entregado la oportunidad de ser la respuesta a las oraciones de Israel, de ser la mano que cumpliría la profecía. En ese momento dejó de ser simplemente Yael, la esposa de Heber. Se convirtió en un instrumento del juicio divino. Su corazón se calmó, su respiración se ralentizó y cada uno de sus músculos se tensó con un propósito inquebrantable. El destino de la guerra, que había comenzado con la fe de una mujer bajo una palmera, terminaría con el coraje de otra mujer dentro de una tienda. No buscó una espada ni una daga, pues no era una guerrera. En su lugar, sus manos se dirigieron a las herramientas de su oficio, las herramientas que daban forma y sostenían su mundo. De una cesta tomó una estaca de la tienda, larga, afilada y hecha de madera dura, diseñada para anclarse firmemente en la tierra rocosa. De junto a la entrada recogió el pesado martillo de madera que usaba para clavar esas mismas estacas.
un mazo cuya fuerza conocía bien. En sus manos, estas humildes herramientas domésticas se convirtieron en armas de un poder extraordinario. El peso del martillo se sentía sólido y definitivo en su palma. Con la estaca en una mano y el martillo en la otra, se acercó al durmiente. Cada paso fue silencioso, medido. Se arrodilló a su lado. El gran general, el terror de las naciones, dormía plácidamente, soñando quizás con su escape o con futuras victorias, completamente ajeno a la justicia que se cernía sobre él. Yael no vaciló. Con una mano firme y precisa colocó la punta afilada de la estaca contra la sien de Sísara. Luego, con la otra mano, levantó el pesado martillo. Por un instante, el tiempo se congeló. El martillo, en lo alto de su arco, representaba la elección, el coraje y el fin de la opresión. Y con un solo golpe, certero y final, Yael cumplió el juicio de Dios. El sonido, sordo y terrible, fue absorbido por las gruesas telas de la tienda, y luego el silencio, un silencio profundo y definitivo. La respiración regular de Sísara se detuvo. El hombre cuyo rugido había hecho temblar a Israel yacía inmóvil. La profecía se había cumplido al pie de la letra. Yael se quedó allí por un momento, en la quietud de la tienda. Luego, lentamente, se levantó. Dejó el martillo en el suelo, su trabajo había terminado, la guerra había terminado. Caminó hacia la entrada de la tienda, corrió la tela y miró hacia la llanura, su rostro tranquilo de nuevo, esperando. La profecía de Débora decía que Sísara caería en manos de una mujer. ¿Cómo nos enseña esta parte de la historia que Dios puede usar a cualquier persona, no solo a reyes o a generales fuertes, para cumplir sus grandes planes? La lluvia había cesado. El rugido de la batalla se había desvanecido, reemplazado por la quietud de la muerte. La victoria de Israel era innegable, un milagro grabado en el barro y la sangre del valle de Jezreel. Los soldados israelitas, exhaustos pero eufóricos, comenzaban a reagruparse, a atender a sus heridos y a dar gracias a Dios por su increíble liberación. Pero para su general, Barak, la guerra no había terminado. Su corazón ardía con una última misión, una que sentía que le pertenecía solo a él. Sísara, el general enemigo, el arquitecto de su sufrimiento, se había esfumado. La victoria se sentía hueca mientras el cobarde que había causado todo siguiera vivo. Con una energía nacida de la pura determinación, Barak comenzó la persecución. Se negó a descansar. Reunió a un pequeño grupo de sus guerreros más rápidos y resistentes y se lanzó en busca de su enemigo. Siguió las huellas que se alejaban del carro abandonado de Sísara, un rastro solitario que se dirigía hacia el norte. Cada paso que daba estaba impulsado por el deseo de ser él quien finalmente llevara al opresor ante la justicia. Era el general de Israel, era su deber, su derecho, su honor, capturar al general de Canaán. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, creyendo que el acto final de esta gran saga le correspondía a él. No podía imaginar que el capítulo final ya había sido escrito por otra persona. Las huellas lo llevaron, para su sorpresa, al tranquilo campamento de los eneos. Barak conocía la alianza de Heber con el rey Jabín, y su corazón se aceleró. ¿Había encontrado Sísara refugio entre sus aliados? Con la espada en la mano, él y sus hombres se acercaron a las tiendas. Justo en ese momento, la tela de la tienda principal se abrió y salió Yael. Se paró frente a ellos, una figura de calma en medio de la tensión. No parecía asustada ni sorprendida, simplemente los esperaba. Barak, el guerrero poderoso y sudoroso, se detuvo frente a ella, la tranquila mujer del desierto. ¿Has visto a algún fugitivo?, preguntó él. Su voz era un gruñido de impaciencia. ¿Está Sísara aquí? Yael no respondió con un simple sí o no. Lo miró fijamente y en sus ojos observadores, Barak vio una profundidad que no esperaba. «Ven», dijo ella, su voz sin un ápice de temblor. «Te mostraré al hombre que buscas». Las palabras dejaron a Barak desconcertado. ¿Lo había capturado? ¿Estaba herido? Sin decir nada más, Yael se dio la vuelta y entró de nuevo en su tienda. Con el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de anticipación y confusión, Barak la siguió al interior, agachándose para pasar por la entrada. Dentro de la penumbra, el aire estaba quieto y pesado. Barak vio una forma en el suelo cubierta por una manta. Yael se acercó y, con un movimiento lento y deliberado, retiró la tela, y allí, a sus pies, yacía Sísara. Estaba muerto. Una estaca de la tienda, clavada en su sien,
revelaba la impactante verdad de su final. Barak se quedó paralizado con la boca entreabierta. Miró el cuerpo del temido general, luego la estaca y finalmente a la mujer que estaba de pie tranquilamente a su lado. El guerrero que había liderado a 10,000 hombres, el vencedor de la gran batalla, estaba completamente mudo de asombro. En ese instante, en el silencio de aquella tienda, la persecución de Barak llegó a un final que nunca habría podido imaginar. El honor que había buscado tan desesperadamente no era suyo. Las palabras de Débora, pronunciadas bajo la palmera, volvieron a él con una claridad abrumadora. Por el camino que has elegido, el honor de la victoria no será tuyo, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Lo entendió todo. Su condición, su necesidad de que Débora lo acompañara, había sellado este destino. No sintió ira ni envidia, sintió humildad. Se sintió sobrecogido por los misteriosos y perfectos caminos de Dios, que había usado una tormenta, el barro, y finalmente la mano valiente de una mujer tranquila para darle la victoria total a su pueblo. La guerra había terminado, no con el golpe de la espada de Barak, sino con el martillo de Jael. La victoria era del Señor. La noche dio paso a un nuevo amanecer para Israel, el primero en 20 años que no estaba teñido de miedo. La noticia corrió como un fuego por el campamento. Sísara ha muerto. La noticia de su derrota a manos de una mujer, Yael la cenea, no disminuyó la alegría, sino que la aumentó. Era la prueba final y definitiva de que la mano de Dios, y no la del hombre, les había dado la victoria. Los gritos de júbilo resonaron en las colinas. Los soldados se abrazaban, reían y lloraban de alivio. La pesada carga de la opresión se había levantado de sus hombros de una vez por todas. En medio de la celebración, Barak se abrió paso entre la multitud. Solo tenía un destino: encontrar a Débora. La encontró esperando. Tan serena como siempre, el victorioso general de Israel se detuvo ante la profetisa. Él le contó todo, cómo había seguido el rastro, cómo Jael lo había recibido y lo que había visto dentro de la tienda. Al contar la historia, su voz se llenó de asombro, reconociendo el cumplimiento perfecto de la profecía de ella. Débora escuchó, asintiendo suavemente. No había orgullo en su rostro, solo una profunda y radiante gratitud hacia Dios. La victoria no pertenecía a ninguno de ellos, sino solo al Señor. Y en ese momento, con el corazón de la nación rebosante de gratitud, supieron que debían conmemorar este día para siempre, no solo con historias, sino con un cántico. Entonces, en aquel día, Débora cantó, y Barak cantó con ella. No era una simple canción de celebración, era una epopeya, un himno tejido con la historia, la profecía y la alabanza. La voz de Débora se elevó, clara y fuerte, y las voces de 10,000 hombres se unieron a ella en los estribillos. El cántico comenzó alabando a Dios, que había visto a su pueblo levantarse para luchar. Recordó los días oscuros, cuando los caminos estaban desiertos y las aldeas vacías por el miedo a los cananeos. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. El cántico honró a las tribus que habían respondido valientemente al llamado, Neftalí y Zabulón, un pueblo que arriesgó su vida hasta la muerte. Luego, el cántico se elevó para describir la batalla, no como una simple lucha de hombres, sino como una guerra cósmica. Desde los cielos lucharon las estrellas, cantaron. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Describieron cómo el antiguo arroyo, el arroyo de Sisón, se había convertido en un torrente furioso que barrió al enemigo, arrastrando a los caballos y los carros destrozados en su corriente. Era la confesión de que las mismas fuerzas de la creación habían luchado por Israel por orden de su Creador. Y entonces el cántico alcanzó uno de sus puntos más altos, honrando a la heroína inesperada de la historia. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo, resonó la voz de Débora. Más que todas las mujeres que habitan en tiendas, sea ella bendita. El cántico describió su valiente acto no con horror, sino como un acto de justicia heroica, la mano de una mujer derribando al opresor cuando éste creía estar más seguro. Pero el cántico no solo celebró la victoria, también pintó un cuadro inolvidable de la derrota. Llevó a los oyentes al palacio de Sísara, donde su madre esperaba ansiosamente mirando por la ventana. ¿Por qué tarda tanto en venir su carro? Cantaron imaginando sus palabras. ¿Por qué se demoran las ruedas de sus carros? Sus damas intentaban consolarla, sugiriendo que estaba repartiendo el botín, 1 o 2 doncellas para cada guerrero y ricos vestidos bordados para Sísara.
Esta escena, llena de patetismo y una terrible ironía, sellaba la finalidad de la victoria de Israel. Mientras su madre esperaba en vano, el cuerpo de Sísara yacía inerte en una tienda lejana. El gran cántico concluyó con una poderosa oración y declaración de fe. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero que los que te aman sean como el sol cuando sale en toda su fuerza. Y cuando la última nota se desvaneció, un nuevo espíritu se había asentado sobre Israel. No solo eran libres, sino que habían recordado quién era su Dios. El poder de Jabín, rey de Canaán, fue quebrantado ese día, y la tierra fue finalmente liberada. La paz, una paz verdadera y duradera, descendió sobre las colinas y los valles. Y así la tierra tuvo descanso durante 40 años, 4 décadas. Toda una generación que creció sin conocer el miedo a los carros de hierro, sin tener que esconderse en las cuevas, sin susurrar con terror el nombre de Sísara. La victoria que Dios les dio a través de Débora, Barak y Jael no fue un alivio temporal, fue una liberación transformadora que trajo consigo una era de paz, prosperidad y, lo más importante, un regreso a la fe en el Dios de Israel. La historia que hemos compartido no es solo la crónica de una gran batalla, sino un poderoso recordatorio de cómo la fe puede cambiar el curso de la historia. Recordemos de dónde vinieron, un pueblo quebrantado, que había abandonado a su Dios y sufría bajo una opresión brutal. Se sentían pequeños, impotentes y olvidados. Su enemigo parecía invencible, una montaña de hierro y crueldad. Pero en medio de esa profunda oscuridad, Dios encendió una luz, y esa luz no fue un gran rey en un palacio, ni un ejército perfectamente entrenado. Fue una mujer, una profetisa que juzgaba con sabiduría bajo una palmera. La historia de Débora nos enseña la primera gran lección. Dios elige a los líderes más inesperados. En un mundo dominado por la fuerza de los hombres, Él levantó a una mujer para ser la conciencia y la estratega de una nación. Débora no empuñó una espada, pero su fe, su obediencia y sus palabras de sabiduría fueron las armas más poderosas de todas. La historia de Barak nos enseña sobre el valor y la fe. Era un guerrero capaz, pero incluso él se sintió abrumado por el miedo ante un enemigo tan formidable. Su honestidad al admitir que necesitaba ayuda, que necesitaba la presencia de Débora para sentir la presencia de Dios, no es un signo de debilidad, sino de una fe que busca afianzarse. Y una vez que recibió la orden divina, actuó con una valentía absoluta, liderando la carga en lo que parecía una misión suicida. Su historia nos recuerda que está bien sentir miedo, pero la verdadera valentía consiste en actuar a pesar de él, confiando en una promesa más grande que nuestras dudas. Y por supuesto está Jael, una mujer que no era israelita, una habitante de tiendas que vivía al margen de la gran historia de la nación. Nadie habría esperado que ella jugara un papel, y mucho menos el papel decisivo. Pero cuando el mal buscó refugio en su propio hogar, no se quedó de brazos cruzados. Con un coraje extraordinario y usando las herramientas de su vida cotidiana, se convirtió en la mano que cumplió la profecía de Dios. Su historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitas ser famoso o poderoso. Solo necesitas estar dispuesto a actuar con valentía por lo que es justo cuando llega el momento. La fe de Débora, la acción de Barak y la resolución de Jael fueron el trío perfecto que Dios usó para lograr su milagro. ¿Sabías que? Los nombres de los personajes principales en esta historia tienen significados muy especiales que encajan perfectamente con sus roles. El nombre Débora en hebreo significa abeja. Al igual que una abeja, era trabajadora, sabia, organizaba a su comunidad, la colmena de Israel, y poseía un aguijón en sus profecías y juicios contra el mal. Por otro lado, el nombre de Barak significa rayo o relámpago. Qué apropiado para el hombre que lideró una carga veloz como un rayo desde la cima del monte Tabor, justo cuando la tormenta de Dios desataba sus relámpagos sobre el enemigo. Sus nombres mismos parecen contar una parte de la historia. La historia de Débora, Barak y Jael ha perdurado durante miles de años por una razón. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el hierro, la riqueza o los ejércitos, sino en el coraje que nace de la fe. Nos enseña que Dios ve el potencial en cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Y nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, cuando la opresión parece demasiado grande y la esperanza parece perdida, Dios está obrando.
Él siempre está buscando un corazón dispuesto, una voz valiente y una mano decidida para traer la luz, la justicia y la paz. La pregunta que esta historia nos deja es, ¿estaremos nosotros listos para responder cuando Él nos llame? Y así concluye la increíble saga de Débora, la madre de Israel. Esperamos que esta historia de fe, coraje y héroes inesperados haya llenado de inspiración a toda tu familia. Es una prueba poderosa de que, sin importar los obstáculos, la fe en Dios puede mover montañas y detener ejércitos enteros. Crear estas historias es nuestra pasión, y nos encantaría seguir compartiendo más aventuras bíblicas contigo. Si este video te ha gustado y ha tocado tu corazón, hay varias formas en las que puedes ayudarnos a que nuestra comunidad crezca. Primero, déjanos un me gusta. Tu pulgar arriba le dice a YouTube que este es un contenido valioso para las familias y nos ayuda a llegar a más personas en todo el mundo que necesitan escuchar estos mensajes de esperanza. Segundo, y muy importante, suscríbete al canal de Biblia Tunes TV. Al hacerlo, no te perderás ni uno solo de nuestros próximos videos. Asegúrate de hacer clic también en la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo estrenamos una nueva historia. Tenemos muchas más preparadas para ti. Tercero, queremos saber de ti. La conversación es lo que construye una comunidad. Usa la sección de comentarios aquí abajo para compartir lo que más te gustó. Puedes responder una de las preguntas que hicimos en el video o simplemente contarnos cuál fue tu personaje o momento favorito. ¿Te inspiró más la sabiduría de Débora, la valentía de Barak o la resolución de Jael? Leemos todos los comentarios. Y finalmente, si crees que esta historia podría bendecir a alguien más, compártela. Envía el enlace a tus amigos, a tu familia, a tu grupo de la iglesia o a cualquiera que disfrute de historias bíblicas contadas de una manera nueva y emocionante. Desde todo el equipo de Biblia Tunes TV, te agradecemos de corazón por habernos acompañado en este viaje. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima gran aventura de la Biblia.